Después de 2 años de haber abierto mi consultorio online y de haber trabajado con varias de ustedes en nuestras sesiones, en nuestros encuentros semanales, hay algo que me preocupa. Y por eso quiero venir a hablar contigo aquí, en este espacio que he titulado o he llamado Extraordinariamente Libre. ¿Por qué? Porque varias de ustedes vienen a mí pidiendo explicaciones de por qué se sienten presas, por qué se sienten tristes, por qué se sienten abandonadas, por qué se sienten esclavas, manipuladas, por qué se sienten en situaciones de abuso, en situaciones en las que se sienten dependientes de aquellos que están a su alrededor y no sienten una verdadera libertad. Ahora, te pregunto, ¿qué es verdaderamente ser libre? ¿Libre? ¿Libre de qué? ¿Libre de quién? ¿El libre de las circunstancias? ¿Libre de un trabajo que no te gusta? ¿Libre de una relación abusiva? ¿Libre de vicios, de malos hábitos? ¿Libre de las circunstancias que te tocaron vivir en la familia en la que naciste, con los padres que tuviste y con la infancia tal vez que no fue tan feliz y de la cual hoy sientes un peso en tu corazón? Libre. Yo quiero convidarte, invitarte a disfrutar juntas de este momento de reflexión, de este momento de búsqueda de esa verdadera libertad. No es algo simple, pero sí podemos alcanzarla. Por eso te invito a que te quedes conmigo en estos momentos de reflexión, llamados extraordinariamente libre. Hola, querida amiga. Aquí estoy en mi consultorio, como puedes ver, en un momento distendido, relajado, en el que podemos conversar como dos amigas sobre una preocupación que tengo con respecto a varias de ustedes que han venido a mí, como te decía en el comienzo, que se sienten totalmente fuera de control en sus vidas, porque no tienen la capacidad de decir, esto que estoy viviendo yo lo elegí, o es lo que quería para mí, o es lo que pensé cuando me casé, o es lo que pensé cuando comencé a estudiar esta carrera, o es lo que pensé para mí cuando me inscribí en este curso o entré en este trabajo. La dificultad que tenemos todas para sentirnos felices con aquello que hacemos. Y a veces nos sentimos, como decíamos, presas a las circunstancias, atadas, encadenadas, sin poder disfrutar de la vida como, bueno, de alguna manera alguien nos dijo que sería esta vida si tomábamos las decisiones adecuadas. Ahora, ¿qué es realmente ser libre? Yo voy a buscar aquí porque me armé un script, un pequeño eh, PowerPoint con los puntos claves que quiero desarrollar en este momento, porque no me quiero perder hablando de huellas perdidos, sino realmente de aquello que nos interesa. ¿Por qué te sientes presa? ¿Por qué te sientes frustrada con la vida que tienes? Como mm, no te sientes libre para hacer lo que realmente quieres. Vamos a definir algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es ser libre? Libre es aquella persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas. Analizando nuestra vida, vemos que muchas de las cosas que hacemos no están bajo nuestro control, no somos nosotros quienes decidimos. Deciden nuestra familia, decide nuestro esposo, deciden nuestros hijos, decide el jefe en el trabajo, decide el profesor en la facultad, deciden otros, pero yo no siento que estoy decidiendo sobre aquello que estoy haciendo. Ahora, cuando hablamos de extraordinariamente libre, hablamos de algo fuera de lo común, algo que escapa de las reglas normales o de los patrones normales. La sociedad tiene ciertos patrones en los cuales intentamos encajarnos. Por eso muchas veces no nos sentimos libres al tomar las decisiones porque parece que tenemos que encajar en ciertos cuadraditos que la sociedad ya estipuló que tiene que ser de esa manera.
Por eso cuando decimos extraordinariamente, hablamos de algo que está fuera de ese patrón. ¿Cómo sentir esa verdadera libertad extraordinaria? Y bueno, en este juego de palabras, extraordinariamente libre, yo me atrevo a decir que tiene que ver con nuestra mente. Por eso extraordinariamente libre. ¿Y qué tiene que ver con esa mente? El conjunto de actividades y procesos psíquicos, conscientes e inconscientes, de carácter cognitivo que utilizamos para nuestra vida. Por ejemplo, la razón, el entendimiento, el pensamiento, el intelecto, la inteligencia, el propósito, la intención, la voluntad, las ideas, los designios. Y acá entran en juego un montón de cosas que tienen que ver con esa libertad extraordinaria que buscamos alcanzar en nuestra vida. Y todo, como dice la palabra, tiene que ver con nuestra mente, o sea, nuestra forma de pensar con esa libertad. Muchos pensamos que la libertad es una especie de libertinaje. Yo quiero hacer lo que hoy tengo ganas de hacer. Voy detrás de mis deseos, detrás de mis pasiones. Si no lo siento en mi corazón, entonces no lo hago. Si no me hace feliz, entonces no lo hago. No acciono con respecto a eso. Y no es tan así, porque ese libertinaje que el mundo nos presenta, que la sociedad nos presenta como algo lindo para disfrutar, para tener esa vida feliz que queremos alcanzar, muchas veces va en contra de principios que son muy importantes con respecto a la libertad. Y acá quiero que hablemos de unos puntitos que puse también aquí en mi PowerPoint, que tienen que ver con las bases de la verdadera libertad. Libertad y libertinaje son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tiene que ver con el concepto que tú tienes de libertad. ¿Qué es esa libertad? Y hay unos puntitos que vamos a desarrollar. Por ejemplo, cuando Dios nos creó, y acá te adelanto que yo soy una profesional, una mujer cristiana, entonces para mí Dios tiene un papel primordial en esa libertad, en ese alcanzar la felicidad. Él dijo en su palabra, que yo lo trabajo como si fuese el manual de instrucciones del Creador, ¿no? La Biblia es el manual que Dios dejó para que podamos entender a qué se refería Él cuando dice que nos dio libre albedrío. A veces pensamos, ¿no? El libre albedrío, en vez de ser una bendición, a veces se transforma en una maldición. ¿Pero por qué? Porque no lo sabemos usar correctamente. Es como decíamos, confundimos la libertad que Dios nos dio para elegir en libertinaje, en esa sensación de hacer lo que tengo ganas de hacer, de ir detrás de mis deseos y pasiones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la libertad según el manual de instrucciones del Creador? Ese que pensó en mí cuando me formó, cuando me creó y dijo, le voy a colocar a esta persona una mente que piense, que razone, y también le voy a colocar el don del libre albedrío, o sea, que él, este ser creado, pueda tomar sus propias decisiones y que en base a eso construya la vida feliz que desea. Ahora, ese don del libre albedrío, esa libertad, tiene ciertas leyes que quiero que podamos poner sobre la mesa para trabajar con ellas. Esas leyes, o la ley de la libertad, tiene leyes naturales intrínsecas, o sea, que forman parte de ella y que no pueden o no puede ser activada sin estas leyes, ¿sí? Se forman a través de las capacidades de razonar. ¿Qué es la capacidad de razonar? Es la capacidad de percibir, o sea, de observar, analizar e interpretar lo que estoy viendo, lo que estoy observando, lo que estoy viviendo. Reflexionar, cuando yo miro, capto e interpreto, reflexiono sobre aquello que estoy mirando, observando. Evalúo, o sea, pongo en balanza a ver qué de positivo tiene de esto, qué de negativo tiene esto. Luego decido y finalmente actúo. Esas son las capacidades que entran dentro del libre albedrío.
Por eso la diferencia entre libre albedrío o libertad y libertinaje. El libertinaje no toma en cuenta la razón, toma en cuenta el deseo y va detrás de mis pasiones, ¿sí? De aquello que tengo ganas de hacer, pero no de aquello que muchas veces me hace bien o tiene un efecto o una consecuencia a largo plazo, ¿sí? Entonces, estas capacidades, percibir, reflexionar, evaluar, decidir y actuar, forman parte de la libertad, de esa libertad que Dios colocó dentro de nuestra mente cuando nos creó, de esa capacidad de decidir. Ahora, esto viene acompañado de otras habilidades como la voluntad, que es justamente ese poder de decidir, y el dominio propio, que es el control de nuestras pasiones. ¿Te das cuenta la diferencia que tiene una cosa con la otra? Cuando tú dices, me voy a entregar a esta aventura, dices, me voy a entregar a mis deseos y pasiones, sin control. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco control, utilizo lo que se llama dominio propio y ese dominio propio tiene que ver con esa verdadera libertad que tengo para decidir utilizando estas capacidades. Reflexión, evaluación, decisión y acción. Ahí está la diferencia. Cuando vamos detrás de nuestras pasiones, nos transformamos en esclavas, en dependientes de esas pasiones. Ahora, cuando voy detrás de lo que decidí realizar porque quiero libertad en lo que decido, voy detrás de algo que decidí realizar habiendo analizado la situación, habiendo evaluado la situación y habiendo decidido pensando en las consecuencias que vendrán después de mi decisión. No es algo simple, no es algo fácil, pero que si uno lo practica, que si uno lo pone en consideración cuando va a decidir, te va a traer muchos resultados positivos y una vida más feliz y productiva. Esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Esto no quiere decir que nunca vamos a tomar decisiones erradas. No, al contrario, significa que a pesar de haber tomado decisiones que no nos llevaron por un buen camino, vamos a tener aprendizajes de esas decisiones y en la próxima vez vamos a pensar, reflexionar y evaluar antes de tomar una decisión con respecto a esto. Esto es lo que Dios colocó en nosotros como libertad, como libre albedrío. Y saber y aprender a manejar esto es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Y es lo que nos va a permitir no dejarnos manipular, utilizar, ser presas, ser abusadas por las otras personas. Porque vamos a pensar, vamos a razonar y a decidir en base a lo que queremos para nosotros, para nuestra vida, habiendo planificado antes y tomando en cuenta las consecuencias de nuestros actos. Ahora, ¿por qué muchas veces le hago caso a mis ganas, mis deseos y mis pasiones y no a mi razón, mi entendimiento, mi evaluación cuando tengo que decidir? Justamente porque como existe un Dios que dejó un manual de instrucciones cuando nos creó, también existe un enemigo que tiene ciertas reglas para hacernos caer y hacernos sufrir y hacernos decidir o elegir el libertinaje y no la libertad. Y ese enemigo corrompió esta naturaleza que teníamos, que era perfecta cuando Dios nos creó, y la transformó en una naturaleza malvada, en una naturaleza pecaminosa. Y entonces nuestra voluntad fue contaminada, nuestras decisiones fueron contaminadas y cuando vamos a evaluar o a reflexionar sobre algo, muchas veces pesa más el deseo que tenemos de tener esa satisfacción inmediata a evaluar las consecuencias o lo que yo quiero alcanzar a largo plazo, el futuro que quiero construir para mí.
Ahora, cuando estamos a merced de esa búsqueda constante por satisfacción instantánea de nuestros impulsos, sin llevar en consideración las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, es cuando nos volvemos esclavas de las circunstancias, esclavas de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras malas decisiones, esclavos del libertinaje que elegimos en vez de haber elegido la libertad, la verdadera libertad. Pero hay esperanza, hay un cambio, hay una luz, como dicen varias de ustedes cuando hablamos, quiero una luz al final del túnel, quiero una mano que me saque del pozo donde estoy metida, quiero un auxilio que me haga salir de estas circunstancias y me haga volver a tener el control de mi vida, de las circunstancias. Hay un plan que el creador dejó incluso también en el manual de instrucciones, en su palabra, para restaurar ese don del libre albedrío, de esa libertad que me lleva a una vida extraordinaria a través de un proceso, que es el proceso de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo se realiza ese proceso? A través de un paso importante que quiero contarte leyendo un versículo que él dejó aquí escrito en el manual de instrucciones, que se encuentra en San Juan 8:32 y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, un concepto que está muy transgiversado hoy en nuestra sociedad. Un concepto que es muy relativo. ¿Qué es la verdad? Uy, la verdad para mí es una cosa y para ti es otra. La verdad es lo que dicen las redes sociales, la verdad es lo que dicen los filósofos, la verdad es lo que dicen los políticos, la verdad es lo que dicen los profesores en las instituciones, en los colegios, en las universidades. La verdad es lo que dice el pastor en mi iglesia, la verdad es lo que dice el cura en la misa el domingo, la verdad. ¿Qué es la verdad? La propia Biblia, el propio manual de instrucciones te da la respuesta a esa pregunta. Vamos un poquito más adelante en San Juan 14, el versículo 6, que dice, y acá está hablando Jesús, que es parte de la Trinidad, es parte de Dios, es parte de ese personaje o de ese ser superior que me creó. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a conocer lo que yo quise para ti como una vida feliz y próspera cuando Él dijo, quiero que tengas una vida abundante. Nadie va a conocer eso si no me conoce a mí, porque Él dice que Él es la verdad. Entonces, la verdad no es un concepto abstracto. La verdad no es lo que dice la sociedad. La verdad no es lo que dicen los políticos, los profesores, los pastores. La verdad es una persona. La verdad es Jesús. Y entonces, cuando yo digo la verdad me hará libre, ¿sí? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tengo que conocer a alguien. Y ese alguien es Jesús. Y cuando conoces a Jesús, que su registro, el registro de su vida terrenal está aquí en las Sagradas Escrituras, en el manual de instrucciones, y el registro de quién era Él antes de venir a esta tierra también está en el manual de instrucciones, y el registro de quién es Él en el futuro también está en el manual de instrucciones. Cuando tú conoces a esa persona, Jesús, tú conoces la verdad. Y cuando conoces la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Libre del dolor, libre de la angustia, libre de la manipulación, libre de las circunstancias, libre de el pecado, libre de cualquier cosa que hoy puedas sentir que te ata, que no te deja ser quien eres, que te coloca en una caja y cierra la tapa y dice, tú vas a hacer lo que yo quiera. No, tú puedes abrir la tapa de esa caja y decir, yo voy a salir de esta caja que me tiene presa, que me tiene atada, que me manipula y voy a decidir por mí misma. Voy a ser libre para decidir. Ahora,
Eso viene a través del conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad genera una transformación en tu forma de pensar. Y eso es lo que te hace extraordinariamente libre. Ese proceso de conocer la verdad para ser extraordinariamente libre. ¿Y qué es esa libertad? A mí me gusta una frase que dice, ser libres es cuando logramos independizarnos de nosotros mismos para depender totalmente del Creador. Eso es ser extraordinariamente libre, porque cuando dependo de aquel que me creó y que sabe qué es lo mejor para mí y que quiere que tenga una vida abundante y que me muestra la verdad a través de su persona, yo puedo entonces elegir sabiamente, prudentemente, con conocimiento de lo que espero para mí en el futuro. Y a pesar de que la naturaleza pecaminosa que me llena, que fue corrompida en mí, me hace a veces decidir erróneamente, Dios puede a través de su espíritu que mora en mí, transformar eso que elegí mal en una bendición. Porque más allá de mi error, Él puede hacerme entender, comprender, aprender que aquellas cosas que me duelen, que hoy me hacen mal, que de alguna manera me perjudicaron en la vida, pueden transformar mi vida en una bendición, no solo para mí, sino para otros. Y yo te voy a ir contando a medida de que vayamos conversando en los próximos capítulos de este podcast, cómo Dios hizo esa transformación en mí y cómo la sigue haciendo. Porque como Él dice en el manual de instrucciones, aquella obra que comencé en ti, no la voy a abandonar hasta que la termine. O sea, no es una obra que Él comenzó y terminó ya, sino que va a seguir trabajando en mí hasta que vea en mí esa transformación. Y eso es un trabajo de toda la vida, es una escuela en la que entramos y no salimos nunca. Es un aprendizaje constante. Y volviendo a las preguntas del inicio, ¿se puede realmente ser libre? Claro que sí. ¿Se puede realmente tomar decisiones sabias? Claro que sí. ¿Se puede ser verdaderamente libre? ¿Se puede conocer la verdad para elegir correctamente? Sí, se puede. Y yo te invito a que me sigas y que estés conmigo en los próximos capítulos, que vamos a ir hablando sobre esa libertad, sobre esa verdad, para conocer esa verdad y ser extraordinariamente libres. Si tienes preguntas, si tienes interrogantes sobre lo que hablamos hoy, si algo de lo que dije no te quedó claro y te gustaría que lo pudiéramos hablar o continuar conversando, escribe aquí en los comentarios y expresa tus dudas, tus preguntas. Vamos juntas a conocer la verdad, esa verdad que nos hace extraordinariamente libre, que transforma nuestra mente y nuestro corazón, porque al conocer la verdad podemos elegir sabiamente lo que queremos para nuestro futuro y que ese futuro puede ser planificado, puede ser organizado más allá de las consecuencias o más allá de las circunstancias que hemos vivido hasta hoy, puede ser transformado en una vida abundante, de bendición, no solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Te mando un besito, un abrazo de oso y nos vemos en la próxima. Chau, chau.